En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía. Eso, Josema. Gracias Priscila, Mirna. Acá ya lo tenemos a Enrique López, enseguida lo saludamos. Y bueno, sí, hoy es mi cumple, mañana también. Yo nací el 4 y mi papá me inscribió el 5, así que tengo 2 días de cumpleaños, pero no cumpleaños, solamente hoy. Gracias. Bueno, y esto es entre paréntesis. Y bueno, le saludo ya a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Aquí ya listísima para empezar una nueva jornada de Economía 1000. Recordando que este espacio es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y, por supuesto, Radio 1000. Y antes de saludar a nuestro invitado, vamos a compartir brevemente las principales noticias económicas de lo que está pasando, sobre todo a nivel internacional. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, China expresó su intención de mantener relaciones estables con Estados Unidos antes de una cumbre prevista entre el presidente de China y el presidente de Estados Unidos en las próximas semanas. El portavoz de la Asamblea Popular Nacional señaló que la diplomacia de jefe de Estado continúa siendo un motor clave de los vínculos bilaterales y destacó que ambos líderes mantienen comunicación regular desde el año pasado. Sí, más información. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump afirmó que cortará todo comercio con España después de que el gobierno español negara el uso de bases militares para apoyar bombardeos contra Irán. Durante una reunión en la Casa Blanca, indicó al secretario del Tesoro Scott Bessent suspender los tratos comerciales e incluso mencionó la posibilidad de imponer un embargo a productos españoles, aunque no explicó cómo aplicaría la medida. La decisión presenta dificultades dado que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales con la Unión Europea en su conjunto, menciona Bloomberg en línea. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Un gusto, como siempre, tenerlo. Ya pasó un mes y este es un bloque mensual que tenemos justamente con Enrique López, especialista en temas laborales, ex director nacional del trabajo y una persona muy conocedora de todo lo que se refiere al mercado laboral, nuevas demandas, ofertas, etcétera. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas felicidades, querida Gracias. Prin. Hola, ¿qué tal, Ada? Un saludo cordial a la audiencia. Y vos sabés que he sorprendido. ¿Por qué, Enrique? Por los motivos por los cuales la gente deja el trabajo, Prin. Estamos terminando justamente un estudio, ¿verdad? Trabajamos con 2 empresas, se sumaron 2 empresas más y sirve también el espacio para invitar si otras empresas tienen una rotación alta. ¿Qué es la rotación? Sí, primero describamos, sí. Exactamente, la rotación es cuando la gente abandona el lugar de trabajo sin un motivo claro, ¿verdad? Un abandono justificado es, por ejemplo, Dios quiera que nunca ocurra, ¿verdad? Ada está trabajando, viene una entidad y, perdona, por ponerte como ejemplo, viene y le ofrece el triple del salario. Claro. Ada dice que me ocurra. No, pero la No empresa, creo. Pero la empresa no Sí. quiere porque Ada es muy productiva. Totalmente. Entonces, pero se entiende. Bueno, ahí vas a sentir mucho, pero vas a decir es lo mejor para Ada y Ada va a estar muy contenta porque va a ganar 3 veces más. Eso es un abandono justificado. Pero cuando la gente sale del trabajo y uno empieza a escarbar, lo peor es que vuelve, O sea, no solamente abandonó su lugar de trabajo, sino que a los 15 días, a los 20 días, vuelve a golpear la puerta y dice, ¿me pueden tomar de vuelta? Y ahí es donde empezamos a investigar, bueno, pero espera un poco, decinos por qué vos abandonaste tu lugar de trabajo. Y ahí es donde nos dicen, por ejemplo, lo que pasa, tenía compañeras muy malas, ¿verdad? Me hacían la ley del silencio, no me hablaban. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender de que nuestros jóvenes están muy pocos preparados. Emocionalmente y sobre todo para algo que ocurre en el trabajo. El trabajo no es el cielo, ¿verdad? En el trabajo tenés gente argel, tenés gente buena y gente más o menos. Perdón, Enrique, Sí. me recuerda a una ex compañera de la consultora que decía, nosotros acá en el trabajo no venimos a ser amigos, venimos a trabajar.
Y te estoy hablando de una generación ya pasada. Exacto. Pero esta es la que está mayormente afectada a nivel emocional, por decirlo de alguna manera, Enrique. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, y nosotros empezamos a trabajar, ¿verdad? Estamos trabajando con asesores de la Cámara de Diputados, Sí. porque en realidad que se me va a caer la cédula, como siempre decimos, ya estamos varios años, para no decir 2 décadas, ¿verdad? Ya estamos hace mucho y yo me habría reunido por lo menos con 4 ministros de Educación diciéndole es urgente mejorar nuestra malla y meter más temas de que tiene que ver con preparar a nuestros chicos para la búsqueda del empleo. Todito te dicen que sí, todito te dicen que vamos a hacer piloto, vamos a hacer, pero al final queda nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, Prim? Y tenemos en realidad mucho esfuerzo, pero poco resultado. Entonces dijimos, no, vamos a meter ya un proyecto de ley, ¿verdad? Yo creo que nadie se va a negar con que es necesario algo más en nuestra malla curricular sobre cómo encarar el mercado laboral. Si bien, digamos, yo tengo también mi currículum, ¿verdad? Conocimiento alto del tema de educación. Estuve en puestos académicos y si bien la educación no puede estar enfocada en el trabajo, busca la realización del individuo como en forma integral, un ambiente, un sector demasiado importante de la vida del ser humano tiene que ver con lo laboral. Si no conseguimos dónde trabajar, ¿cómo vamos a sobrevivir? Entonces, yo estaba viendo, estaba mirando un poco, no es necesario inventar la rueda, tenemos que ver qué es lo que hacen bien. Y fíjate que hay mucho dentro de algo que nosotros le llamamos orientación, que tienen ya nuestros chicos, pero que son usados para otros temas. Ahí es donde tenemos que empezar a preguntarle a la gente por qué trabajamos, ¿verdad? Tenemos que descender hasta por qué tenemos que salir de la casa de nuestros padres, ¿verdad? Y generar ese debate en un ambiente académico. Entonces el profesor, el tutor empieza a decirle, bueno, nosotros vamos a quedarnos toda la vida en la casa de nuestros padres porque hoy encontramos eso, ¿verdad? Que de repente no quieren abandonar la casa paterna o materna. Entonces a empezar a decir por qué trabajamos, cómo va a ser el trabajo, cómo es el relacionamiento entre colegas, qué es lo que vamos a conseguir, cuál va a ser el tipo de empleo. Y fíjate en esto, y yo creo que, no sé si lo tocamos antes, Prim, pero me parece demasiado interesante. Nos preparamos para castellano, para matemática, para sociales, pero nunca nos enseñaron a hacer un simple currículum. Es cierto. Nunca nos enseñaron. Y vos tenés currículum, Ada tiene, yo tengo, la gente que está en casa también tiene currículum. Hicimos lo mejor que nos pasó, pero nunca nadie nos dijo, está bien o está mal tu currículum. Puedes mejorar o, mira, esto te está matando, ¿verdad? No nos enseñaron el proceso de cómo se consigue empleo. Nosotros tenemos mucha gente que de repente no puede ir a una entrevista y entonces te da la alternativa y te dice, te voy a enviar mi currículum, como si el currículum reemplazara una entrevista, y en realidad no entiende, no se le explicó, no se le enseñó que el único objetivo de enviar un currículum es conseguir la entrevista, ¿verdad? El currículum cumplió con éxito su objetivo cuando la empresa dice, mira un poco, tiene esta característica, a este yo le quiero entrevistar. Y nadie consigue empleo sin entrevista, ¿verdad? Es ahí, y depende de la empresa y depende del cargo, va a ser una o varias entrevistas. Entonces, en esa entrevista donde se le ve a los ojos a la persona, se le analiza, ve sus respuestas, si es sincero, cómo reacciona ante ciertas preguntas, y no nos preparamos, nuestros jóvenes no están preparados. Yo te diría, en muchos casos, no solamente nuestros jóvenes que salen del colegio, sino que lastimosamente muchas veces, y yo me incluyo, nuestros jóvenes que salen de las universidades, Príncipe. Enrique, ¿está complicado el escenario, el mercado laboral para los jóvenes, si hablamos primeramente, y vale el juego de palabras, del primer empleo? ¿Qué es lo que están demandando las empresas? ¿Qué es lo que están necesitando las empresas hoy por hoy? ¿Y qué es lo que no está de alguna manera equilibrando esa demanda y oferta? Bueno, me encanta la pregunta y vamos a separar un poco lo que son las habilidades blandas de las duras,
¿verdad? El Clarísimo. conocimiento técnico, eso es duro, ¿verdad? El conocer un software, ¿verdad? El saber usar Word, el saber enviar mails, el poder entrar rápidamente y familiarizarte con un programa, es muy necesario, ¿verdad? Sobre todo en el empleo urbano, no tanto el empleo rural, pero sí en el urbano. Y después están las habilidades blandas. La habilidad blanda tiene que ver con, por ejemplo, la responsabilidad. ¿Llegamos a tiempo o no llegamos? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos cuando, digamos, nosotros tenemos una imagen y en realidad el trabajo no es como nosotros creíamos? Estamos dispuestos a tolerar esa diferencia de imágenes. ¿Cómo hacemos cuando de repente las situaciones no son las óptimas? ¿Cómo está nuestro nivel de resiliencia? ¿Verdad? Todo eso está en las blandas. Sé trabajar con mis colegas, sé soportar a mis colegas, así como También, decía tu compañera, sí. ¿verdad? Pues en muchos casos le amas y en otros casos no tanto le amas. Es cierto. Y esto pasa entre hermanos, ¿verdad? Sí. No sé si les pasa a ustedes, pero pasa entre los hermanos. Hay veces que le amas a tu hermano y hay veces que apenas le aguantas, ¿verdad? No voy a hablar de pareja, ¿verdad? Porque, Es otro capítulo. o si no voy a dormir en el sofá en mi casa. Pero tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Digamos, nosotros tenemos que entender de que no todo va a ser color de rosa. Hay un esfuerzo y ahí es donde hay que poner la motivación. Y la verdadera motivación es que somos parte de una familia. O vos sos hijo, o sos papá, o sos mamá, o sos hermana. Y así como te ayudaron cuando eras criatura, a vos también tenés que ayudar a la familia. Claro. Y si ya tenés tu propia familia, y mira, ahí ya no podés decaer. Y Enrique, eso que te mencionaba y te consultaba, ¿qué es lo que están buscando las empresas en materia de profesión o de lo que requieren? ¿Está incluida la IA o eso depende también mucho de qué sector? Pero si consideramos la zona rural, urbana específicamente, y también que sos muy conocedor en ese escenario, e incluso nos vamos un poquitito hacia los polos comerciales o economías emergentes, quizás donde antes ni siquiera se pudiera considerar que pudieran ser centro. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación en ese sentido? ¿Qué es lo que están necesitando las empresas y qué es lo que está ofreciendo finalmente la mano de obra? Bueno, vamos a hacer un análisis un poco del empleo Sí. para poder explicar estadísticamente, porque tu pregunta es buenísima, ¿verdad? Nosotros tenemos en este momento 3.400.000, digamos, de fuerza de trabajo, lo que era antes la PEA. Tenemos un poco más de 3.200.000 de personas ocupadas, gente que tuvo una ocupación y Sí. trabajó aunque sea un mínimo de 1 hora. Con o sin remuneración, después vamos a explicar eso. Sí. Pero tenemos 118.000 personas en la subocupación, gente que tuvo algún tipo de chamba, pero que necesita más. 121.000 personas buscando activamente empleo. Eso es muy importante explicar, porque si bien nuestros números podemos mirarlo por lo menos de 5 años atrás, yo tengo hecho el análisis de los 25 últimos años, el desempleo de los últimos 25, en realidad 24, porque es del 2000 al 2024, ¿verdad? Entonces podemos ver que los números mejoraron, pero todavía no podemos estar contentos con eso. Claro. Y entramos ahora en lo que es tu pregunta. Bueno, a ver un poco. Nosotros hoy tenemos 398.000 personas en el campo, ¿verdad? En el trimestre anterior teníamos 444.000, porque esto depende de la cosecha. Claro, estacional. ¿Verdad? Pero si miramos, por ejemplo, el 2010, nosotros teníamos 600.000 personas en el campo. Entonces, hoy, ¿qué está pasando con el campo? Y el campo se está maquinizando, ¿verdad? Entonces, cada vez tenemos menos trabajo manual y tenemos más trabajo técnico, ¿verdad? Entonces, 200.000 personas en los últimos 20 años, un poquitito más, nuestro campo perdió cerca de 150.000 personas hacia arriba. Perdón, Enrique, Sí. y parafraseo en parte a lo que Sí. siempre dice Manuel Ferreira, Sí. que hoy por hoy, bueno, de ese tiempo a esta parte, los jóvenes ya no quieren quedarse en la chacra, Ah, sí. hacer agricultura familiar como antes ocurría, y las posibilidades que tienen de insertarse al mercado laboral un poco más moderno, por decirlo de alguna manera, con el acceso a la motocicleta y bueno, y a otros tipos de medios que el celular incluso también incorpora dentro de esta transformación, ha hecho este proceso que
mencionás de una quizás expulsión o reconfiguración del tipo de empleo que se ve de acuerdo con los datos. Así mismo. Entonces, cuando me preguntas qué es lo que necesita la gente, bueno, en el campo necesitan mucho más gente técnica, ¿verdad? Y eso va a ir aumentando. Nosotros no tenemos todavía lo que tiene el Brasil, ya muchos tractores que se manejan solo, pero vamos hacia ahí. Sí. ¿Verdad? En algún momento ya es cuestión de tiempo, vamos a tener, digamos, más maquinización. Acá nuestro vecino, la Argentina, nomás te va a viñedos, ¿verdad? Que en alguno de tus cumpleaños tenés que irte, si te gusta el vino, probás, pero te cae de espalda cuando entendés que toda una industria vinícola funciona con menos de 10 personas. Está completamente automatizado. Entonces, vamos a irnos hacia eso. Todavía no llegamos, pero en algún momento vamos a irnos hacia eso. Vamos a mirar la industria. La industria hoy tiene 368.743 personas. Si miramos versus el tercer trimestre, porque todo el cuarto trimestre del 2025 teníamos 389.000, tuvimos una ligera disminución, pero si miramos versus lo interanual versus el año pasado teníamos 323.000, o sea, tuvimos un aumento de 40.000 personas, o sea, el sector industrial necesita más gente. O sea, nosotros vamos a ir creciendo en la industrialización. Aproximadamente tenemos, de acuerdo en 3.419.000, tenemos cerca de un 11% en la industria. Esto va a ir aumentando. Necesitamos más industria porque acá están los buenos salarios. Entonces, ¿qué necesita? Y conocimiento técnico para industrias. Las industrias van a seguir llegando. Nosotros tenemos que seguir evolucionando en industria. ¿Profesiones en específica para el sector? Electrónica, electromecánica, mecatrónica, todo eso es muy relevante y se necesita mucho. ¿En general son carreras técnicas de corta duración o ya hay que apuntar a algo más? Ingenierías también, ¿verdad? Ahí tenemos un gran desafío que en algún momento, algo que ya dije varias veces y pongo sobre la mesa, tenemos que diferenciar lo que es el trabajo del técnico del ingeniero, porque hay veces que las empresas prefieren contratarle al técnico para pagarle menos, pero en realidad están haciendo el trabajo de un ingeniero. Entonces tenemos que diferenciar. Eso hay que diferenciarlo. Está bien diferenciado con el caso eléctrico, pero necesitamos también con el resto de los casos. Enrique, mencionabas que relativamente hay un buen salario en el sector. ¿De cuánto aproximadamente se puede hablar de una base hasta un techo, digo? Yo ya aprendí de las tantas veces que me banean, a hacer una aclaración antes de responder sobre salarios. El salario no depende de la posición, depende de lo grande de la empresa. Así un gerente de una pequeña empresa va a tener un salario diferente a un gerente, no importa el sector, de una empresa con más de 1.000 trabajadores. Clarísimo. Lo mismo, el programador de una pequeña empresa no va a tener el mismo salario, ¿verdad? Porque o si no me paran en la calle y me dicen yo soy tal cosa y no gano lo que voy a decir, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, depende mucho, pero si bien estos salarios son superiores a la media, también hay que entender de que hay industrias medianas y pequeñas, ¿verdad? Pero si las empresas son grandes, tus salarios van a ser superiores. O sea, un gerente de una empresa de las grandes, estamos hablando de monstruos como Cargill, bueno, estamos hablando de salarios encima de 50 millones. Pero ¿cuántos Cargill tenemos en el Paraguay? ¿Cuántos bancos tenemos en el Paraguay? Vamos a hablar del sector financiero. Pero es poco versus lo que en realidad tiene nuestra economía laboral. Nosotros somos una economía de microempresas. Es cierto. El porcentaje más alto de la generación de empresas está con las micro, y ese es el gran desafío. Vamos a hablar del sector construcción, y aquí hay que aclarar, ¿verdad? Hoy tenemos una mega explosión de construcciones privadas urbanas, pero no nos va bien con la parte rural. ¿Por qué, Enrique? Y justamente por la falta de pago, que es bien conocida, que lo explicó bien el presidente Paul Sarú, y entiendo que también el presidente Heise, que de Cavialpa, de Capaco, explicaron la situación. Entonces, hay un problema, ¿verdad? Hay una deuda, que es cierto que viene de otros gobiernos, pero que tiene que ser honrada para que, digamos, de alguna manera se salga adelante. Entonces, hoy tenemos 277.000 personas en la construcción. Cuando miramos el trimestre anterior, teníamos 244.000. Cuando miramos la diferencia interanual, teníamos 230. O sea, tenemos 30.000 personas de lo urbano.
Y ahí vos tenés sobre todo edificios altos, ¿verdad? No tanto construcción de vivienda, sino que más, ahí también construcción de vivienda, hay un esfuerzo grande, pero hay más de los edificios, digamos, altos. Tenemos que son más sofisticados son también, mucho ¿verdad? más sofisticados, necesitan otro tipo de albañil, de ayudante, de oficial, tiene otro tipo, tienen moldureros, tienen personal en todo lo que es climatización, tienen un nivel de plomero diferente, un nivel de pintor diferente, ¿verdad? Entonces, ahí respondiendo, una respuesta medio compuesta la que te doy, perdón, ¿verdad? Pero ¿qué necesitan? Y bueno, necesitamos eso. Ahí está. Después tenemos otros del sector, tenemos el comercio, 1.010.000. Nos recuperamos. Es el sector que más concentra la mano de obra, ¿no? Es el sector que más concentra e históricamente también el que más concentra. Entonces, hoy un buen ejecutivo de venta es lo más querido por el mercado laboral. Cuando uno analiza en cuanto no a calidad, sino a cantidad, ¿qué es lo que más pide el mercado laboral? Piden más ejecutivos comerciales. Ahí entra también marketing, ahí entra también lo que vos explicabas, todo lo que tiene que ver con community manager, diseño, aplica lo de IA, ¿verdad? Hoy las empresas no sobreviven sin publicidad, ni siquiera las micro, hasta las micro entendieron de que tienen que poner plata en publicidad, tener buenos vendedores, o sea, de nada sirve tener buen producto si no se vende, ¿verdad? Entonces, es tan importante como tener un buen producto, un buen servicio, también la parte comercial. Entonces, el comercio está ahí. Servicios, bueno, servicios tenemos hoy específicamente tenemos 860.000, pero históricamente nosotros estábamos más cerca de los 900.000. ¿Qué pasó ahí, Enrique? Bueno, y no nos recuperamos tanto después de la pandemia. Si bien ya pasaron, terminó en el 2022, ahora estamos 4 años después. Sí. Nuestra gente está sobreendeudada todavía. O sea, hay muchos de los servicios que quedaron muy sobreendeudados porque mucha de la gente que hacía servicio tuvo que quedarse en casa, ¿verdad? Entonces, son 3 años de malaria, ahora vamos por el 4º año que nos va relativamente bien, pero hay mucha gente que no se recupera todavía, y no solo la gente del servicio, sino también el ciudadano, ¿verdad? Ahora recién estamos levantando, digamos, cabeza, y como siempre explicamos, digamos, nuestra economía es una especie de bosque, y hay una parte que que está verde, otra parte que está medio verde, y hay una parte seca también, ¿verdad? Claro. Porque eso hay que explicar para que la gente diga, espera un poco, todo bien con tus números, que tu macroeconomía, pero mi economía un desastre, no tengo plata en el bolsillo. Entonces hay que explicar eso. La gente mira el árbol que tiene enfrente. Claro. Entonces tal vez todavía, pero lo que hay que entender es que en algún momento va a llegar más ese verde si seguimos con esta línea, y eso significa que va a haber más oportunidades, se reducen los tiempos para conseguir empleo, se aumentan las oportunidades, se reduce la delincuencia, porque el aumento del empleo va de la mano con la delincuencia, y esto está científicamente comprobado. Un aumento del empleo significa un 10%, significa un 1,5 menos de delincuencia, y viceversa. Claro. Cuando no hay empleo, hay un 1,5 aumento de robo y también de delincuencia de supervivencia, el famoso, digamos, el que ve una oportunidad y lo hace porque está en situación fea, ¿verdad? Después tenemos los servicios no se recuperan del todo, pero vamos mejorando. Yo veo el vaso medio lleno. Después tenemos el sector financiero tiene una particularidad que es la que más usa IA. Entonces, igual que el campo es la que más se está, digamos, automatizando. Hoy ya no tenemos la cantidad de vendedores, de ejecutivos que antes tenían los bancos, la financiera, la cooperativa. El chat, bots y demás. Exactamente, o sea, se están especializando y tenemos una reducción, pero ahí están también buenos salarios, ¿verdad? Ahí hay buenos salarios. Tenemos nosotros 337.000 asalariados privados, cuando históricamente teníamos 411. Una reducción. 411, por ejemplo, tuvimos en el segundo trimestre del 2022. O sea, el tema era hace poquito nomás, hace 4 años teníamos 411.000, ahora tenemos 337.000, son 70.000 empleados públicos menos, ¿verdad? Entonces eso es positivo. Tenemos 1.410.409
Esto es ahora, el 2025, y nosotros teníamos 1.401.000 antes de pandemia. O sea, por fin superamos los 1.400.000 y superamos nuestros números de prepandemia. Eso es positivo, sí. Es positivo, pero lo que hay que entender es que superamos en 10.000 nomás, ¿verdad? Es cierto. O sea, la pandemia, imagínense todo el tiempo, desde el 2020, marzo del 2020, son 6 años que ahora recién continuamos. El trabajador, hilando con lo que estás diciendo Sí. nada más, Enrique, y podemos dejarlo a la vuelta del corte, en ese sentido fue una oportunidad para el trabajador por cuenta propia, porque eso que decías, ¿verdad? Salió del mercado laboral por X motivo, evidentemente impactado por la pandemia, y tuvo que buscar otra alternativa para sobrevivir en Se ese reinventó el Ah, famoso eso que vos decías siempre. Entonces vimos también un número importante en la cantidad de trabajador independiente. ¿Eso de alguna manera se fue reacomodando de un tiempo a esta parte o cómo quedó finalmente y cuál es la perspectiva en ese sentido? ¿Te parece? Sí. Vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Enrique López. Seguís escuchando Economía a Mil y es momento de compartir nuestra frase cifra del día. Ada, recordando que es extraída y extraído de las entrevistas que tenemos de manera periódica aquí en este espacio económico que va de 12 a 13 horas. ¿Qué tenemos ahora? 3.000 personas asistirían aproximadamente durante los 4 días del evento que convoca delegaciones de 48 países. Por supuesto, esto va a tener su impacto a nivel micro, lo que impulsará la demanda de servicios como hospedaje, restaurantes y movilización, comentó Natalia Rodríguez, gerente de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. ¿Y qué está pasando en las principales economías de la región? Para ello nos trasladamos hasta Argentina porque de acuerdo con Bloomberg en línea, el gobierno del presidente Javier Milei descongeló las transferencias a provincias en la antesala del debate por la reforma laboral. Tras distribuir 7.000 millones de reales en enero de 2026, el Ejecutivo transfirió 20.000 millones de reales entre el 23 y el 25 de febrero a 6 provincias mediante aportes del Tesoro Nacional. ¿Más información? Nos trasladamos hasta Brasil y de acuerdo con medios de ese país, los aranceles impuestos por Estados Unidos tuvieron un efecto puntual en la economía de Brasil en 2025, año en que el Producto Interno Bruto creció 2,3% frente al año anterior. A pesar de las medidas comerciales, las exportaciones brasileñas aumentaron 6,2% en 2025, ya que los exportadores ampliaron ventas hacia otros mercados internacionales. Seguimos en compañía de Enrique López, exdirector nacional del trabajo, especialista en temas laborales. Enrique, durante el corte te consultaba si hay como una suerte de ranking de las profesiones mejor pagadas, como para sondar un poco también ese espacio que la gente siempre se pregunta, y más todavía cuando busca insertar a sus hijos por primera vez en el mercado laboral, y también para las personas que están de alguna manera como que tratando de definir qué es realmente lo que quieren hacer cuando se trata de ser un trabajador, un empleado dentro del mercado laboral. Bueno, esto no solamente es con Paraguay, sino en el mundo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el sector informático, el programador informático es sin duda digamos, la posición laboral mejor pagada, ¿verdad? Con la explicación que ya dimos, ¿verdad? Exacto. Que depende de que Tamaño. trabajen con empresas grandes, ¿verdad? Pero si tiene inglés y es programador principalmente de Oracle o de Python o de otros lenguajes de los más comunes, y trabaja para una empresa grande, trabaja para una empresa americana o suiza o italiana o canadiense, de repente sus salarios son altísimos. ¿De ¿verdad? cuánto estamos hablando, Enrique? Aprox, obviamente con esa aclaración que dijiste. Sí, ¿verdad? bueno, yo tengo por ejemplo un amigo que él trabaja para una empresa suiza y su salario es $4.000. Es bastante importante. Sí, estamos hablando de 26, pero tengo otros casos, digamos, él trabaja solamente una carga, creo que algo así como 2 horas o algo así por Trabajo remoto. trabajo remoto y encima pocas horas. O sea, si vos multiplicás eso y si él trabajara las 8 horas, ¿verdad? Porque es por desarrollo, ¿verdad? Si tuviera varias empresas, vos ves que él podría tener 3, 4 empresas, y hay programadores que tienen
que trabajan para 3, 4 empresas, Es cierto. ¿verdad? Entonces calculaba más o menos 4 por 4, estamos hablando de salarios encima de $10,000, ¿verdad? Muy Entonces, importante. es muy importante y depende de lo bueno que sea, ¿verdad? Fíjate que es demasiado importante entender de que tenés que ser profesional. Pues mucha gente me dice, señor, yo tengo el título, está súper bien que tengas el título, te felicito por el esfuerzo, pero las empresas no le importa, con mucho respeto, todas las empresas te prueban, te hacen pruebas, ¿verdad? Te dan la oportunidad, te piden un desarrollo y vos tenés un tiempo para hacer ese desarrollo corto. Entonces ahí es donde te prueban. A lo mejor hay otros que son estudiantes, no tienen el título, pero sí hacen. Y lo mismo con el tema de empresas paraguayas, ¿verdad? Yo tengo mucha gente que me dice, yo ya estoy segundo o tercer año. Bueno, genial, te vas a ir a tal empresa, te va a hacer un examen. Antes de entrar como programador te hace un examen. Y ahí de verdad el que entra a la empresa es el que pasó el examen, ¿verdad? Entonces le hace hacer una línea de código, yo he visto el examen, le hace preguntas y va respondiendo. Lo positivo en esto es la posición laboral mejor pagada, no solo en Paraguay, en el mundo. Lo positivo es que yo estaba hablando con rectores de universidades y por lo menos de las 10 universidades que tomé, hay que recordar que son un poco más de 56 las universidades en el Paraguay, de las 10 que tomé, una de las carreras más buscadas es ingeniería en sistemas. Interesante. O sea, nuestros jóvenes están eligiendo lo informático y lo que es muy positivo. En lo segundo, y aquí hay una especie de, digamos, de dilema, ¿verdad? ¿Por qué, Enrique? Porque el sector que está dentro dice, no entren, no hay empleo, y vos mirás por afuera, pero y a las empresas también te dicen, nos gustaría tener variedad, nos falta gente porque hay inversión y nuestro centro de formación, digamos, tiene rango de instituto, pero en otros países son universidades las que entran. Estamos hablando del sector logístico fluvial, ¿verdad? Un capitán de remolcador con mucho tiempo de experiencia en una de las empresas grandes fácilmente te gana 60, 70 millones. Impresionante. Estamos hablando senior, muchos años de experiencia, ya hizo su carrera, claro, una de las empresas grandes, ¿verdad? Entonces, eso significa que si entras en una empresa chiquita o mediana y está empezando, y probablemente tu salario sea 6, 7, 8. Igual no es nada despreciable, porque es básicamente 2 salarios mínimos, ¿verdad? Pero hablamos de un tipo de trabajo, muy digamos, especializado. Muy especializado, y vos tenés que tener un espíritu como para querer vivir durante meses en algo así como un espacio físico como el de esta cabina. Claro. Entonces no es para cualquiera, ¿verdad? Hay que recordar de que muchos de esos capitanes tienen problemas de salud, ¿verdad? Por el tipo de trabajo, por el tipo de comida, ¿verdad? Porque comes más enlatado que fresco, o sea, todo un tema ahí, ¿verdad? Entonces hay que poner sobre la balanza, pero la gente cuando le decís 60, 50 dice, ¿dónde me anoto? ¿Verdad? Todo en Paraguay decía que hay un instituto, Enrique, sí, no como una carrera universitaria como tal, es como una tecnicatura. Es como una tecnicatura, es de las Fuerzas Armadas, es muy técnico. Y sí, eso te permite la libreta de navegación, ¿verdad? Que nadie puede embarcar sin esa libreta de navegación. Interesante. Lo que nosotros estamos intentando es que de alguna manera a los ingenieros para el cargo de jefe de máquina se les permita convalidar, ¿verdad? Evidentemente los que ya tienen esa libreta no quieren competencia, que es normal, claro, ¿verdad? Claro. Nadie se puede enojar, ¿verdad? Y los otros dicen queremos entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, está en ese momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, lo tercero sí, tiene que ver con, antes todos queríamos ser gerentes generales, ¿verdad? Esa era la aspiración mayor. Esa era la aspiración, los CEOs, querer ser CEO, gerente sí, general. Bueno, explicamos nosotros que los gerentes depende de la empresa. ¿Cierto? Entonces, un buen gerente puede ganar buena plata, pero de repente el programador puede ganar más, ¿verdad? Entonces, el capitán gana más, ¿verdad? No vamos a hablar del sector público, estamos hablando completamente del sector privado. El cuarto es interesante, pero el tema de medio ambiente cada vez se va a poner más de moda.
Necesitamos más ingenieros medioambientales, ingenieros con énfasis sobre todo de efluentes negros, ¿verdad? Que puedan hacer el tratamiento de agua. En algún momento todos los edificios van a tener que tener tratamiento de agua, igual que ya ocurre en la Argentina y en el Brasil. Las industrias no van a tener su permiso de funcionamiento, el permiso que le da el MADES, si es que no tienen tratamiento de aguas negras, ¿verdad? Hay oferta académica para eso, sí, Enrique, pero muy exclusiva. Es mínima, pero el mercado lo necesita. Está necesitando el mercado, pero gigantescamente. Y hay una buena paga. Y hay muy buena paga, encima de 20 millones. Y después, en quinto lugar, bueno, vos le ves sucio, vos le ves que toca agua sucia, le ves con grasa, pero ese plomero, ese técnico de aire, tiene buen ingreso. Porque lo decía Jensen Huang, ¿verdad? Sí. El que más dinero ganó en Estados Unidos con la IA. Si todos nos dedicamos al sector informática, cuando se tranca nuestro baño, ese señor va a cobrar lo que quiera, ¿verdad? Cuando yo imagino está medio pasando luego, Enrique, en temporadas altas. Sí, falta. En Paraguay, digo. Falta buenos oficios, personas oficios. No hablamos de ese que aprendió mal, ese que hace más o menos. No, el que estuvo, siguió. El que siguió, ese falta, nos falta mucho. En algún momento vamos a ver si podemos estirarle a Raúl Constantino hacia acá. Sí, el desarrollador inmobiliario. Exactamente, creo que ya estuvo. En algún momento. Entonces él siempre se queja, ¿verdad? Él me dice, Enrique, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Y siguiendo en esa línea nada más, Enrique, de profesiones, como así, vamos a hacer nuestro último corte. Recuerdo que en algún momento conversé, no me acuerdo, con gente del Ministerio del Trabajo, si mal no recuerdo, fue con la propia ministra del Trabajo, y hablaba de que en Concepción se está instalando esta fábrica tan importante de celulosa y no estaban pudiendo conectar el gran tinglado a una cuestión así porque no encontraban una persona que manejara la parte de soldaduras. Y yo le miraba así sorprendida y me decía, no están encontrando y necesitan 3 a 4, 5 personas que puedan hacer ese trabajo. No, nosotros tuvimos mucho problema con un astillero que se llama Tsuneishi, que es justamente soldadura naval, porque tuvieron que venir gente de Asia, ¿verdad? Pero la idea es que vengan y que dejen capacidad aquí. Claro. Y eso es positivo, ¿verdad? Que vengan, que nos muestren y que luego el paraguayo, porque el desarrollo es muy caro para las empresas. Imagínate pagarle gente que venga de Asia, que pagarle casa, o, digamos, vehículos, salarios altos que son sus salarios. Entonces sí, pero ocurre, eso que voy a decir ocurre, que nos pasa con varias clases de motores, pasa en el sector fluvial, que hoy tenés vos, tenés varias barcazas, tenés, remolcadores que tienen motores de $500,000, tenés tractores que tienen motores de $500,000 y de repente no le puede dar a cualquiera. No, totalmente. Por eso, bueno, en ese lugar del empate me van a odiar los papás, la mamá, ¿verdad? ¿Por qué, Enrique? Porque aunque ustedes no lo crean, tengo que meterle lastimosamente, tengo que ser justo. Sí. Hay oficio, jugador de fútbol. Me dice, Enrique, ¿por qué? Si jugador, mi hijo, ¿a quién es el jugador? Vos no. Bueno, a ver un poco. Jugador de fútbol, pero tenés que estudiar, hijo, hija, ¿verdad? El que sea jugador de fútbol no significa que no tenga que estudiar, porque ni tu pase van a poder hacer. Pues sí, hay jugadores de fútbol que ganan bien, querido. Claro, excepciones en toda profesión, ¿verdad? Y ahí entra también los influencers, los youtubers, ¿verdad? Cada vez se está pagando más, pero no significa que no tenga que estudiar. Cuando vos le veas a un influencer, mira que tiene todo un análisis de la luz, un análisis de la técnica, pero tenemos influencers que cobran 7 millones mensuales por videos de 2 minutos. Me consta, Enrique. A vos te consta, ¿verdad? Claro que sí. Soy yo influencer, pero conozco. Tengo, justamente una empresa me pidió que le contrate a alguien por 7 millones y la señorita, porque era una señorita, rechazó. Pues ella tenía otro, ¿verdad? Y que le pagaba mucho más, imagino. Que probablemente. Entonces, vos sabés lo que es 7 millones mensuales y 2 minutos te cuesta tu posteo y subir 2 minutos. ¿Cuántas empresas puede tener? Pero vos sabés que ellos analizan todo, ¿verdad? Porque dicen, mira, yo no puedo tener mucho porque si no voy a saturarle a la gente ya no me va a querer hay un conocimiento. Hay un conocimiento, hay un estudio. Por eso yo me decía una mamá, Enrique, no diga que los influencers, ¿cómo mi hijo le estoy intentando? No, podés ser influencer, pero tenés que estudiar, porque el influencer
lo normal para que la marca le quiera, porque está el influencer que se burlan de él, pobrecito o pobrecita, ¿verdad? Pero para que la marca le quiera, tiene que tener características que se asocien con la marca. Totalmente. ¿Verdad? O ayudar, o tener mucho conocimiento. Carisma, etcétera. Carisma, etcétera. Enrique, tenemos que hacer nuestra última pausa y dejo picando esta pregunta. Entre las profesiones que menos están ganando en Paraguay. Vamos a esta pausa y a la vuelta seguimos con Enrique López. Gracias por la compañía. Hay muchísimos temas por abordar con Enrique y de hecho aquí llegan mensajes agradeciendo también la sintonía. Un saludo muy especial a la abuela Marina que dice: espectacular el programa, quiero hacerle escuchar a mi hijo, van a poner más tarde para escuchar. Vamos a hacer un pedido especial a la radio para la repetición como lo hacíamos antes. Enrique, yo te dejaba picando el tema de cuáles son las profesiones que menos están recibiendo en materia de salarios, Enrique. Y acá hay una combinación, imagino, de formalidad, informalidad, etcétera. Bueno, ahí sumo un poco a lo que dejaste picando también el tema de los cuentapropistas, ¿verdad? Históricamente nosotros teníamos cerca de 1 millón, un poco más de 1 millón de cuentapropistas. El cuentapropista es aquel, puede ser el profesional independiente, pero puede ser el que vende remedio yuyo también, ¿verdad? Entonces, esa señora que en realidad sale de su casa no porque quiera, no se va a quedar a morir de hambre, sino que encuentra lo que tiene a mano y vende o fruta o remedio yuyo o algo, pero hace algo porque tiene que llevar comida. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos números disminuyeron un poco, pero estamos ahora en 920.000. Igual es mucho. Igual es mucho, ¿verdad? Es mucho de cuentapropismo. Tendríamos que reducir. Y eso está fuera del sistema previsional. Y está fuera del sistema. Bueno, lo que nuestro gran desafío sigue siendo la cantidad de microempresas y la informalidad laboral. Cuando hablamos de, yo estaba mirando otros países, inclusive estaba hablando con la diputada Rocío Abet, que estamos trabajando desde el año pasado para generar el Día del Personal de Limpieza, que la mayoría de los países tiene, porque es el que menos gana, ¿verdad? El sector de limpieza es el que menos gana. ¿Cuántas personas aproximadamente están? 227.000 personas en el sector doméstico tenemos. Esas son nuestras cifras oficiales. Mayormente mujeres. El 90% mujeres. Lo mismo, y acá viene otro dato interesante que tenemos que mejorar, lo mismo el familiar no remunerado, que es aquella persona que trabajó en un negocio o trabajó en la casa, pero no recibe salario. El que tiene el almacén, la hija se fue a atender, ella no tiene salario, pero trabaja, atiende, ¿verdad? Y genera ingresos. Ahí tenemos 141.000, mejoramos algo, nuestro promedio era 150, 160, bajamos un chiquitito, pero 95.000 son mujeres. Eso es muchísimo. Tenemos que poner también el sector guardia, ¿verdad? Los guardias, lastimosamente hay que decir de que hay que trabajar mucho en ese sector, ¿verdad? Ellos deberían cobrar con el horario nocturno. ¿Cuánto debería ser más? ¿30%, Enrique? Desde las 8 de la noche. Desde las 8 de la noche, de acuerdo a si es mixto o si es completamente nocturno, se disminuye la cantidad, la carga horaria. Hay que recordar. En Paraguay es medio complicado eso, reducir a 12 a 8. Bueno, nosotros tenemos problemas con nuestro código laboral que está desfasado. Y una de las cosas que hay que cambiar, además de las vacaciones, otro montón de cosas, es que el código laboral permite el trabajo de 12 horas, ¿verdad? Dice del portero, del guardia, y no recuerdo qué, pero 3 cosas era que mencionaba. Entonces el guardia permite trabajar 12 horas, pero no dice que le tienen que pagar por las 12 como 8. Tiene que pagarle como una hora ordinaria. Entonces tendría que pagarle. El problema con los guardias es que por nuestro código laboral desfasado hay que pagar como horas extra a partir de 1 minuto de la hora 12. Entonces este tema muchas empresas hacen como para no querer pagarle, quieren pagarle salario mínimo por 12 horas y eso es incorrecto, ¿verdad? Tienen que pagarle por las 12 horas trabajadas. Enrique, nos quedan aproximadamente 2 minutos y en este tiempo me gustaría tener reflexiones finales tuyas de quizás lanzar algunos tips, sugerencias con todo el conocimiento que tenés, con los datos del mercado laboral, esto que hablamos inicialmente de la demanda, oferta, de la estructura laboral del país. ¿Qué le dirías a ese joven que va a insertarse o quizás a los papás que están tratando también de ver y sondear? Porque al final pues uno como papá
quiere lo mejor para sus hijos y a veces resulta y otras veces no resulta, pero siempre trata de empujar en ese sentido. Y también para esa gente que está en una situación en la que quizás no esté tan conforme con el trabajo, se puede hacer como en paralelo estudios, ¿hay posibilidad de hacer eso? Bueno, le diría que no hay nada malo con él, que si se va a las primeras entrevistas y no queda, que no se preocupe, no hay nada malo con él, es normal. El primer empleo está más cerca después de la 9ª entrevista. Entonces, lo que encontramos es que en la primera, en la segunda, en la tercera, muchos ya dicen, no hay empleo, ya no quiero. Entonces, no te preocupes, es normal que no te salga. Y yo comparo inclusive con la gente que cuando somos bebés, somos niños, empezamos a caminar más o menos. Entonces lo mismo ocurre con todo lo que haces por primera vez. Entonces te va a ir más o menos mal. Yo temblaba como una hoja en mi primera entrevista, a lo mejor te ocurrió a vos. Después vas a ir haciendo lo mejor y después a lo mejor te convertís en un experto de temas laborales. ¿Cómo ¿verdad? Conquistar, Enrique, o a la que está reclutando? La mejor manera es ser sincero, mirarle a los ojos, decirle es mi primera entrevista o estoy en mis primeras entrevistas, disculpe si estoy un poco nervioso. Decirle también lo que quieren escuchar es que de que uno va a ser responsable, le aseguro que voy a llegar siempre temprano, le aseguro que voy a dar mi mayor esfuerzo, porque no sea de la boca para afuera, que venga del corazón. Claro. Entender de que tu primer empleo no va a ser el empleo de tus sueños, no vas a empezar como gerente, como director, son muy pocos los casos. Vas a empezar igual que todos nosotros, seguramente de abajo, después vas a ir escalando, entender que es parte de un proceso, ¿verdad? Y entender que el lugar donde empieces no determina a dónde vas a llegar. Hay lavaplatos que luego fueron dueños de restaurantes, de cadenas de restaurantes. Tenemos el caso de nuestro amigo La Verdad de la Milanesa, ¿verdad? No, del bodegón, sigue. Sí. Ahí me equivoqué. Tenemos muchos casos que empezaron desde lo más abajo y llegaron hasta lo más arriba. Así que no tengas vergüenza, siempre y cuando sea un trabajo honrado. Esforzate, busca hacer bien, busca hacer el mejor en lo que haces, dedicarle más tiempo que otros y no te olvides de ayudar a tu familia. Enrique, ahí me surge otra pregunta y ya te libero porque tenemos un compromiso así urgente acá corriendo, vas a ir. ¿Qué se responde cuando te preguntan cuál es tu aspiración salarial? Bueno, lo que hay que entender es que hay tiempos, ¿verdad? Es diferente el joven que busca su primer empleo. Sí. Yo no entraría en ningún lugar por menos del salario mínimo, ¿verdad? Lo que dice la ley laboral. Pero cuando ya pasás de esa franja y cuando te estás reinventando, cuando estás saliendo del sector, es mejor que la otra parte te ofrezca, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en otros países no ocurre. Entonces, escucho propuestas. Esa es la respuesta más conveniente. Pero en otros países están obligadas las empresas a poner el salario. Entonces, vos ya no perdés tiempo. Si el salario te gusta, te postulás. Si no te gusta, buscas otro. Claro. Enrique, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente miércoles. Igual, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Un saludo cordial a la audiencia. Estuvimos con Enrique López Arce, especialista en temas laborales. Y así, te liberamos, Enrique. Nos vamos a reencontrar próximamente, dentro de 30 días aproximadamente. Y vamos cerrando el programa. Mañana nos reencontramos a las 12, ya casi dijeron las 12. Y recordarles también que este capítulo lo pueden volver a escuchar, ver en Spotify y en YouTube buscando Economía 1000. Nos despedimos, que tengan un excelente miércoles.